Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast sobre las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy nuestro invitado es Albert Cañigueral. Hola, Albert. Hola, ¿qué tal? Me acompaña en este episodio Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Santi, ¿qué tal? Y la razón de tener con nosotros hoy a Albert es porque hace unas pocas semanas ha sacado su nuevo libro, que lo tengo aquí precisamente, y que se titula El trabajo ya no es lo que era. Albert es un viejo conocido de este podcast, de hecho es la segunda vez que le entrevistamos. Él es un conector de la red WeShare, una red de trabajadores independientes sobre la que luego pues, nos contarás un poquito más para que entendamos qué es esto. Y le hemos invitado a estar con nosotros esta tarde, pues evidentemente para hablar de su libro, que es para lo que se invita a los autores, pero luego también para hablar más en concreto sobre una serie de cambios que estamos observando en el mercado de trabajo que pensamos que son muy relevantes, pues no solamente a las personas que os dedicáis profesionalmente a esto de la gestión de personas, sino también a cualquier trabajador, a cualquier persona que trabaje. Así que, bueno, Albert, de nuevo, bienvenido. Gracias, Santi, Rafa. Un placer tenerte con nosotros esta tarde y a mí, si quieres, a mí me gustaría un poco empezar por los motivos o por las razones que te han llevado a escribir este libro, ¿no? ¿Por qué este libro y por qué ahora? Sí, bueno, con muchas cosas. El ahora es un poco casualidad, pero también os lo contaré. El por qué, pues bueno, viene de mi propia experiencia personal. Yo en mi vida laboral he estado trabajando como asalariado en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, como una gran empresa cuasi pública en este sentido, en muchos aspectos. Luego trabajé en una multinacional y desde hace tema de 7 años o así, 8, he sido autónomo y trabajando como consultor, divulgador de varias formas. Y lo he hecho a través del colectivo que comentaba, el colectivo WeShare, que es a quien yo le llamo mi tribu laboral, ¿no? Han sido los compañeros de viajes y aventuras. Y simplemente, bueno, por un lado quería compartir este viaje porque existen, como dice el título, pues otras maneras de trabajar y otras maneras de vivir y que para algunas personas pueden ser más interesantes. No todo el mundo encaja en el molde tradicional de las 8 horas en el mismo sitio durante muchos años, ¿no? Y hablaremos de los paradigmas laborales. Por un lado, poder compartir, pues simplemente sin querer sentar cátedra ni mucho menos, es simplemente compartir esta experiencia personal. Y luego también por el avance tecnológico. Yo hace como unos 10 años más o menos que estoy observando de cerca las plataformas, ¿no? Vi cuando Airbnb era un bebé, cuando BlaBlaCar era un bebé, cuando Wallapop ni existía. Y he visto el impacto, y bueno, he visto yo en primera persona, pero la sociedad en general, el impacto de estas plataformas al momento de organizar mercados de transporte, de financiación, de conocimiento, de alojamientos. Y están llegando este tipo de organizaciones, este tipo de plataformas, está llegando también al ámbito de organizar el mercado laboral, que es un mercado muy analógico, porque antes cambiábamos de trabajo pocas veces a lo largo de la vida, por tanto el mercado podía ser analógico, no tiene que ser eficiente. Ahora que vamos a tener más trabajos, maneras más ágiles y más líquidas de trabajar, es importante que el mercado sea más eficiente, ¿no? Tanto con esta experiencia personal y con este conocimiento de las plataformas, quería compartir algunas reflexiones a partir del libro. Y el por qué ahora, pues mira, al principio del libro lo pone, me fui al cine con mi pareja, fuimos a ver una película y me encontré el editor de mi primer libro en la cola del cine. Y justo empezamos a hablar porque había publicado un informe con la Fundación Cotec que hablaba de Worker Tech, de hecho de lo que hablamos en el primer podcast con vosotros. Y le gustó el tema, empezamos a hablar y mira, de una cola del cine ha salido un libro. No, la verdad es que es muy interesante porque en gran parte este libro está escrito, aunque no exactamente en primera persona, ¿no? A partir de lo que son tus experiencias pues como trabajador independiente durante mucho tiempo. Tú que ya llevas años, ¿no? Trabajando después de tu etapa, ¿no? Como asalariado, pero llevas ya tiempo trabajando como trabajador independiente y además observando muy de cerca este fenómeno y en concreto pues el fenómeno de las plataformas. ¿Tú cuáles dirías que son los principales cambios que ha experimentado este campo, esta forma de trabajar en los últimos años?
Bueno, sobre todo creo que se ha ido normalizando un poco, ¿no? Realmente esta opción de ser consultor independiente antes era algo muy minoritario o visto como una opción muy secundaria para muchas personas. Y creo que, sobre todo, por ejemplo, a través del trabajo de muchas personas con habilidades técnicas, científicos de datos, programadores, ese talento tan escaso, ¿no? Que muchas empresas están buscando, ese talento tiene una posición de negociación fuerte. Y además unas capacidades técnicas para crear sus propias herramientas para trabajar de otra manera. Y han sido como la tribu que ha estado en la frontera de la innovación en las formas de trabajar y ha normalizado el hecho de que los programadores, los analistas, la gente que te lleva los sistemas informáticos, muchas veces es un talento compartido con varias empresas, no forman parte de tu plantilla. Y para mí han sido un poco, digo, los que han normalizado esta narrativa alrededor de todo esto, además de crear las herramientas tecnológicas y la cultura de trabajo, tipo Agile, Scrum, todo esto nos viene del desarrollo de software. Luego lo hemos aplicado a otras partes de la empresa, pero el origen viene de ahí. Por eso te diría, para mí el cambio ha sido un poco ese. Y luego, pues, gente como yo y otros que estamos trabajando de esta manera, pues ha sido más fácil explicarlo o que las empresas estuvieran un poco más acostumbradas al hecho de integrar equipos híbridos mixtos con talento interno, talento externo. Esto creo que poco a poco se está normalizando. En el libro hablo y en algunas presentaciones de la metáfora de Hollywood, ¿no? De los proyectos gestionados como si fueran un rodaje, una película de Hollywood, un anuncio, un pequeño documental, donde evidentemente hay una parte núcleo que es el estudio, la productora, pero a partir de ahí se contrata al director, la directora, la gente de casting, la gente de catering, los maquilladores, se monta ese equipo que dura el tiempo que dura y luego se desmonta. Y esa manera, sobre todo en el ámbito de la innovación, creo que la velocidad de los cambios en general implican que muchas veces el talento que necesitas en tu organización va a estar fuera, no va a estar dentro. Y tienes que irte acostumbrando a hacer estos híbridos. Y esto tiene, bueno, retos operacionales, retos técnicos interesantes, pero bueno, yo diría que los cambios, pero bueno, se ha ido normalizando. Sí, sí. ¿Tú crees entonces que la receptividad de las empresas a utilizar este tipo de profesionales va al alza entonces, ¿no? Sí, y digo, ahora la situación del teletrabajo por fuerza mayor que hemos vivido, el mandando a la gente a casa, ha pillado a muchas empresas con el pie cambiado, sin los equipos adecuados para poder tener la infraestructura tecnológica por un lado y la cultura de trabajo. Y han tenido que, sobre todo, fichar muchas veces no como empleados, sino como consultores externos a gente que les resolviera estos problemas. Y ha sido una demostración de que a la velocidad que van las cosas, probablemente necesitas una estructura fija porque te da continuidad, hay ciertos papeles de la empresa o roles de la empresa que lo requieren o ciertas operaciones, pero hay muchas otras en las que te puedes apoyar en un talento externo, ¿no? Y como bueno, hemos aprendido mucho estos meses, unas cosas que hemos aprendido es esta, una parte del teletrabajo y bueno, y lo otro que creo que hemos aprendido es justo con el teletrabajo que el talento que necesito no tiene por qué estar viviendo en códigos postales próximos a la oficina. Puede estar en muchos espacios. Y ese talento que no va a la oficina es más probable que acabe trabajando con otras empresas también. Claro, que eso es muy interesante, ¿no? Porque tú subtitulas tu libro Nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir, ¿no? Entiendo que también estas nuevas formas de teletrabajar permiten otras formas de vivir o otras formas de vivir son las que facilitan la generalización o la normalización de estas nuevas formas de trabajar. Sí, estamos en un proceso de co-creación de estas nuevas maneras de trabajar y de vivir, pero creo que el trabajo es una pieza muy central en nuestra sociedad, ¿no? De hecho, hablando, una socióloga que menciono en el libro lo define como el cordón umbilical que nos ata a la sociedad, ¿no? Realmente nos identifica y pasamos como un tercio de nuestra vida trabajando, por tanto define mucho también cómo vivimos, incluso muchas veces nos vamos a vivir cerca del trabajo, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas que condicionan el trabajo. En el momento que esa pieza se mueve y se mueve tanto, hay muchas otras piezas del sistema, ¿no? Hablamos de la visión sistémica de las cosas, que la movilidad, el comercio, los servicios adicionales a las oficinas, el aprendizaje, bueno, hay un montón de cosas que se mueven. Y hemos visto estos días que la gente, cuando ha tenido la oportunidad, se ha ido a vivir afuera de la ciudad y ha probado otras cosas. Y no tiene por qué ser siempre eso, pero sí un porcentaje puede que más elevado.
Y curiosamente, aquí me escapa un poco la temática del podcast, pero la reflexión que yo he hecho después de todo esto es que lo que realmente ahora nos va a atar a un espacio va a ser la escuela de los niños. Claro. ¿No? En el momento en que la gente tuvo que regresar de sus segundas residencias a la ciudad fue cuando abrieron las escuelas. Sí, probablemente. Esto tradicionalmente ha sido muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La gente decidía dónde residir precisamente por los centros educativos, ¿no?, que había en esa zona. Aquí, un país tradicionalmente pues, con una movilidad más baja, pues esto no ha sido tanto así, pero evidentemente yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo estos cambios en las formas de trabajar van asociados a cambios en las formas de vivir, ¿no?, que dices tú mucho. Sí, totalmente. Sí. No, y de hecho, o sea, yo creo que además hemos vivido un acelerador que creo que todo esto nos ha hecho realmente avanzar lo que no hemos avanzado en muchísimos años. O sea, realmente todos los que hemos tenido la suerte de trabajar o seguir nuestra actividad en la situación de pandemia, esto ha sido un cambio que yo creo que también es importante, ¿no? Y de hecho, Albert, hablabas que otro de los motivos era esa situación de pandemia también para escribir, ¿no?, que hacía referencia en el libro. ¿Tú cómo crees que ha impactado esta situación que hemos vivido para estas nuevas formas de trabajar? Sí, bueno, por un lado, como bien dices, pues sobre todo la parte del teletrabajo, ha habido mucha gente como empleados que ha experimentado muy de cerca lo que significa ser una persona autónoma, porque los mandaron a casa con sus propios equipos, su propia conexión, su propia silla. Han tenido que aprender casi por sí solos y solas nuevas herramientas, nuevas maneras, nuevos procesos. Luego la empresa o la organización las ha acompañado un poco, pero ese nivel de autorresponsabilidad que en un entorno empresarial que puede ser a veces un poco paternalista no se da siempre, pues ahora con esta distancia y esta aceleración la gente lo tiene que aprender muy rápido, algunos mejor, otros peor, ¿no? Y las empresas, que es la otra cara de la moneda, pues también han visto que podían trabajar con talento a distancia y talento freelance en este sentido. Esto por el lado de las empresas y empleados. Y luego creo que también es muy importante toda la parte del sistema de protección, del sistema de seguridad social y el derecho laboral, que hemos visto que no estaba del todo ajustado a esta realidad con tanto empleo temporal, ¿no? Hace un par de semanas estabais con el podcast de Trabajos de Mierda, donde se habla de que muchos trabajos no son el trabajo asalariado que tenemos todos en la cabeza, sino son trabajos temporales. Y esta gente ha caído literalmente por los agujeros de la red de seguridad social. Caían. Los agujeros son tan grandes que también, por ejemplo, un ejemplo extremo, las trabajadoras domésticas tardaron 2 meses en poder recibir algún tipo de ayuda. Los autónomos también han tenido que esperar y hemos oído caos de varios tipos alrededor de esto. Por tanto, así como por los asalariados había los ERTEs bien preparados, bien estructurados desde un punto de vista legal y operativo, para otro tipo de personas con una relación laboral distinta, el sistema no estaba preparado, esto lo hemos visto. Claro. Y también hemos visto la necesidad de garantizar una serie de ingresos mínimos vitales independientemente de la capacidad productiva que tengas en ese momento, ¿no? No hemos llegado a la renta básica, pero casi. Claro, porque eso es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque, digamos, dentro de este mundo del trabajador independiente sí que es verdad que están esos freelancers, ¿no? Pues que se pueden permitir el lujo de convertirse en nómadas digitales, en vivir desde donde quieren, prácticamente en decidir en qué proyectos trabajan y en cuáles no, y qué honorarios cobrar a sus clientes, pero por otro lado sí que es verdad que dentro de este mismo cubo, ¿no?, del trabajo independiente, pues existen otras realidades que sufren condiciones mucho peores, incluso peores que los trabajadores temporales asalariados, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes retos que nos planteamos, ¿no? Tú, desde tu perspectiva, ¿no?, de alguna manera lo planteas en el libro, pero tú, ¿cómo te imaginas el futuro de este tipo de trabajadores independientes? Hemos hablado un poco de la evolución, de cómo hemos llegado hasta el momento COVID, cómo el COVID, pues de alguna manera, está cambiando ciertas cosas, incluso en la forma en la que estos trabajadores son percibidos por el resto de la sociedad. Y a partir de aquí, ¿qué, no?
¿Tú cómo ves el futuro del trabajo independiente? Sacamos la bola de cristal. Sí, es que se puede, porque... Claro. O cómo te gustaría que fuese. Sí. Bueno, yo creo que las dos, es importante también, y de hecho la parte final del libro hay una parte de utopías que va en dirección de cómo nos gustaría. Es importante poder desear cosas y diseñarlas, pero luego hablaremos de esto. Yo a corto plazo, y volviendo a la experiencia personal, que es lo que conozco evidentemente mejor, soy muy pesado en el libro y en varias publicaciones en hablar de los colectivos de autónomos. Es decir, ser autónomo, ser independiente, no implica estar aislado y desconectado del resto. Al revés, muchas veces acabas con conexiones laborales y personales más fuertes fuera del ámbito asalariado que cuando estás como asalariado, porque necesitas tu tribu, necesitas estar acompañado. Este acompañamiento se puede dar a una escala de 4, 5, 10 personas que son como tu cuadrilla laboral con quienes te llevas bien. Te puedes unir muchos del mismo tipo porque pesáis más en el momento de negociar, ¿no? Claro. 10 programadores, 10 diseñadores, pues eso pesa más en el momento de negociar. O bien por complementariedad, porque estás buscando proyectos más complejos, vas a organizar pues esto, una producción audiovisual, necesitas pues gente que sabe vídeo, gente que sabe de copy, gente que sabe hacer web, gente, ¿no? Montas como un pequeño estudio, una pequeña agencia, pero sin llegar a ser empresa, simplemente por una conexión social. Ese es un primer nivel de tribu, que es una tribu por casi afinidad por valores, por temática, por proximidad, depende, ¿no? Pero vemos, hablad con cualquier autónomo y os explicará cuáles son sus 4 o 5 autónomos de referencia, su red en la que se apoya, ¿no? Luego, si lo subimos un poco de escala, creo que veremos también, volviendo al tema de los colectivos, una mayor relevancia de los colegios profesionales, de estas asociaciones profesionales de varios tipos, que tomarán un carácter cuasi gremial para evitar esta precariedad o para limitar esta precariedad poniendo pues, bueno, unas ciertas condiciones a nivel sectorial de cómo se trabaja pues, con ese tipo de trabajadores independientes, estén atendiendo en tiendas, siendo camareros, camareras, lampistas o diseñadores, diseñadoras en ese ámbito, ¿no? Y bueno, yo digo, estos neosindicatos, neogremios, creo que por ahí veremos emerger algún tipo de entidades, instituciones interesantes. Yo digo, esto es lo que puedo percibir desde mi propia experiencia. Claro. Y creo que es importante que en esta relación entre empleados, plataformas y trabajadores, esta entidad que es el colectivo de trabajadores tenga una entidad propia en la negociación, porque facilita el equilibrio de fuerzas, si no hay grandes desequilibrios. Claro, porque ahí de alguna manera, en esta nueva realidad, los sindicatos tradicionales se han quedado un poquito fuera de juego, ¿no? Sí, una de las cosas también de los que hablo es que el espacio y el tiempo de trabajo se ha fragmentado, ¿no? Podemos trabajar en cualquier sitio, en cualquier hora, entre comillas, y con compañeros de trabajo distintos en función del proyecto, ¿no? Podemos de nuevo irnos al mundo audiovisual para hacernos una idea. En ese espacio, el sindicato tradicional, que requiere de una continuidad, incluso de una presencia física para hacer estos encuentros y el sentimiento de colectividad, que también hay una parte del sentimiento de pertenencia, se diluye, se fragmenta también, con lo que se dificulta mucho más la acción colectiva de este tipo de trabajadores. Pero las propias tecnologías que nos fragmentan también permiten unirnos, ¿no? Es decir, un grupito de WhatsApp o un grupito de Facebook cuesta bastante poco, o una campaña en change.org cuesta relativamente poco de organizar y reconstruir y reconfigurar estos colectivos. Pero sí que es verdad que los sindicatos tradicionales necesitan, pues bueno, replantearse su posición en todo este escenario, pensar que si solo están para proteger y para defender los derechos y necesidades del asalariado tradicional, pues es una situación menguante poco a poco y que es importante que empiecen a ofrecer su capacidad de participación en el diálogo social, su capacidad y volumen de negociación, la capacidad negociadora que tienen con otras partes del mercado laboral, ejercerla también para otros colectivos de trabajadores. Sí, porque si no es fácil que surjan estos nuevos colectivos, ¿no? Que de alguna manera pues, se les lleven parte del pastel, así hablando un poco de manera coloquial. No, claro, porque al final es muy interesante lo que comentabas, ¿no? Que son casi gremios, ¿no? O sea, son colectivos de profesionales afines que defiendan sus intereses, ¿no? Para negociar por unos derechos diferentes, ¿no?
Pero el peso de un sindicato tradicional agrupando a millones de trabajadores es uno, el que puede tener un gremio es otro. Y se complementan, ¿eh? Yo no creo que tengan que competir, pero probablemente en un primer momento pensarán que están compitiendo, pero creo que al final entenderán que la suma es lo que les dará más fuerza. Y las necesidades que puede defender algo a nivel gremial, que es muy específico del sector, será distinto de lo que tienen que defender unos sindicatos más de carácter más generalista, tanto para asalariados como para no asalariados. Sí, porque además el gremio combina las dos dimensiones, ¿no? La dimensión de trabajador, la dimensión de empresario, de alguna manera. O sea, que es una figura muy interesante y, como tú dices, muy complementaria. Oye, y de aprendizaje, que es muy pesado también. Es decir, hay una parte de aprendizaje en ese colectivo, que parte del futuro del trabajo es aprender. Y, de hecho, trabajar y aprender para mí debe ser la misma cosa. Tendemos a separarlo y la situación ideal, y creo que todos y todas disfrutamos al máximo cuando estamos aprendiendo y trabajando a la vez. Pues ese entorno, la parte de aprendizaje, no hay que menospreciarla. Totalmente. Yo leía también hace poco un artículo, ¿no?, donde hablaba de algún caso de personas que trabajando, teniendo un trabajo asalariado para una empresa, ¿no?, de toda la vida, ese trabajo lo complementaban pues con algún tipo de trabajos tipo freelance, que era prácticamente el tipo de trabajos que les permitía pues aprender más y estar más al día de lo que estaba pasando, ¿no?, en el mercado. Sí, habló en el libro, no me acuerdo el nombre de la empresa japonesa, y una empresa japonesa que obliga a sus empleados a tener un segundo trabajo justo para poder incorporar nuevas herramientas, nuevas ideas, nuevas metodologías. Es decir, en vez de tener una jornada laboral de 40 horas semanales, la tenemos de 30, y búscate 10 horas de trabajo en otro espacio, y uno será carpintero, el otro será músico, el otro será diseñador, y esa creatividad regresará al espacio del salariado, ¿no? Y ahí entramos también en normalizar esta multidentidad laboral. No pasa nada por la mañana ser profesor en una escuela y por la tarde ser cocinero, y algún fin de semana profesor de esquí o DJ. Claro. Todo está bien. Tendemos a poder tener solo una única identidad, y al final nos encasilla, nos limita, y la gente muchas veces se siente infeliz, muy bien protegida, porque el régimen que tenemos de protección a los asalariados es fantástico, sobre todo en Europa, pero descontenta. Claro. Y igual, como decías, también se está normalizando esto, ¿no? Antes, yo qué sé, alguien que o compatibilizaba dos tipos de trabajo de manera paralela o de manera secuencial, pues trabajaba por cuenta ajena, luego tenía un trabajo freelance, luego volvía a trabajar para una empresa, pues era un poco sospechoso, ¿no?, de la seriedad de esta persona. Y ahora, sin embargo, se le empieza a ver incluso la riqueza que tiene este tipo de trayectorias profesionales desde la perspectiva de lo que tú decías, ¿no?, de lo que le puede aportar esas experiencias en términos de aprendizaje, en términos de abrirse a nuevas ideas, a nuevas realidades, ¿no? O sea, que tal vez ahí estemos con uno de los aspectos donde las empresas pueden encontrar más valor en este tipo de profesionales, o en personas que tengan experiencia con esta modalidad de trabajo. Claro, y al hilo de esto, Albert, ¿qué más crees que podrían aportar, o sea, el trabajo de freelance a lo que son las empresas más tradicionales, ¿no? O sea, aparte de este aprendizaje continuo que estamos hartos de ver, la importancia de esa actualización, el reskilling, para poder sobrevivir hasta el futuro del trabajo, ¿qué crees tú, desde tu perspectiva, que pueden aportar más los freelance a las empresas más tradicionales o a los trabajadores más tradicionales? Sí, un ámbito que ahora se está hablando mucho es toda la parte de la diversidad. Es decir, ¿no?, a poder incorporar gente de otras culturas, poder incorporar gente pues con algún tipo de capacidad diferente a nivel físico o a nivel intelectual. Hay, por ejemplo, una plataforma, se llama Spectrusroom, luego os mandaré el enlace, lo ponéis en los comentarios, que facilita el trabajo de las personas con autismo, que en un entorno laboral tradicional no se desarrollan bien porque requiere una socialización a la que estas personas pues no están acostumbradas, no saben gestionarlo bien, o del mismo modo que otras personas. En cambio, a distancia puedes incorporar y luego tu producto, tu servicio va a tener en cuenta las necesidades de las personas, ¿no? Lo que siempre se dice, que los productos están diseñados por ingenieros blancos, ¿no? Y que tienen unos sesgos espectaculares respecto a las necesidades de las mujeres o otros tipos de colectivos, ¿no? Pues bueno, yo creo que el trabajar con freelance de una manera estratégica
te puede facilitar incorporar la diversidad. Y eso hace que los propios equipos sean más ricos y la inteligencia colectiva sea superior. Sí, iría un poco conectado con lo que comentabas antes, también ese punto de innovación, ¿no? O de llevarte un poco más a la frontera, ¿no? De nuevas prácticas y de nuevas relaciones y de nuevos aprendizajes, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Incluso estas nuevas maneras de trabajar y muchas de estas prácticas que empiezan siendo externas que vamos a hacer con los freelance, poco a poco van introduciéndose hacia adentro y se crea un mercado de talento y un mercado de proyectos dentro de las organizaciones. Y la hibridación, y al final ya no sabes qué es dentro y qué es fuera. Claro. Llega un punto que esa frontera se diluye. Claro, porque al final sirven como palanca de cambio cultural, de alguna manera, ¿no? No, y incluso a nivel técnico, a mí me ha ocurrido, es decir, yo como soy freelance y trabajo en varias empresas, me encuentro con organizaciones que usan algún sistema para compartir ficheros, que si no tienes un correo corporativo no llegas al documento. Por tanto, claro, por mi culpa y por la de otros, que tienen que acabar cambiando el sistema o adaptándose y hacer un sistema un poco más abierto y más flexible. Y viene otro de fuera y tiene otro problema para trabajar con ello. Y eso va flexibilizando pues, la experiencia también de los empleados. Claro, o sea que de alguna manera utilizar esta fuerza de trabajo extendida, ¿no? Estos trabajadores independientes, pues puede ayudar a las empresas en parte a ganar esa flexibilidad en sus sistemas, en sus estructuras que necesitan para sobrevivir en un mundo que cambia muy, muy rápido. Oye, Albert, y desde la perspectiva de los trabajadores asalariados, ¿no? Del trabajador tradicional por cuenta ajena, ¿qué pueden aprender de los freelance? ¿O qué dirías tú que pueden aprender de los freelance? Bueno, un poco lo que comentamos de la autorresponsabilidad, es decir, en un entorno asalariado de gran corporación donde hay poca rotación, probablemente acabamos en un entorno un poco paternalista, donde estamos a la expectativa que nos digan qué tenemos que hacer, qué tenemos que aprender, ¿no? Y casi estamos viendo más al principio de año que los días de los puentes y cómo vamos a organizar las vacaciones, ¿no? Como primera preocupación. Y creo que bueno, el mundo freelance, evidentemente, ese paternalismo desaparece, hay mucha autorresponsabilidad en estar al día, en el aprendizaje. ¿No? Hay varios estudios también, ¿no? Que comentan que en general los autónomos, los freelance, dedican más tiempo a autoformarse que incluso dentro de las organizaciones. Toda la parte de habilidades blandas, de poder comunicarte con varios lenguajes, ¿no? De varias maneras, adaptándote a distintas personas. A mí me toca hablar pues, con 3, 4, 5 empresas cada semana o incluso cada día, por tanto tengo que adaptar un poco, ¿no? Luego también poder trabajar en grupo y en equipos que irán mutando, cambiando. Ahí, por ejemplo, insistiría bastante también en la comunicación escrita, ¿no? Saber escribir bien, sí. Porque al final, y ahora con el teletrabajo lo hemos visto, ¿no? Porque hay mucho trabajo que es asíncrono. Claro. Cuando estás en la oficina vas a trabajar a destiempos, a deshoras. Esa sincronía, que es muy positiva para la flexibilidad, requiere de seriedad en la comunicación y la comunicación especialmente escrita es la que permite, pues bueno, trabajar en distintos fusos horarios y trabajar a distancia. Por tanto, ¿no? Y cuando estás trabajando y ves cosas mal escritas, es que ya no sabes, ya no sigues. Es decir, no. ¿Y qué más? ¿No? Y trabajar en voz alta, que creo que es algo importante también dentro de los colectivos. ¿A qué te refieres con trabajar en voz alta? Sí, es decir, ir explicando lo que vas haciendo, ¿no? Sea en LinkedIn, sea en Twitter, por la parte freelance, o en grupitos que tengo, los grupitos estos, la tribu laboral de los freelance o el gremio. Cuéntale a la gente lo que estás haciendo, cuéntale a la gente lo que estás aprendiendo, publica alguna cosa, sea podcast, sean vídeos, sea un newsletter, da igual. Pero comparte tu camino, porque ahí también está tu reputación y aparecerán oportunidades por ahí. Y alguien que te escuche, que te lea, como ahora es muy fácil conectarse y contactar, pues te va a decir algo y tu próximo proyecto puede salir de ahí. En inglés el concepto de working out loud, ¿no? Y nosotros dentro de Wishard lo usamos mucho. Como estamos distribuidos en varios sitios, pues tenemos nuestros canales de Telegram, sobre todo, donde vamos comentando, mira, he hecho este proyecto, mira, he hecho lo otro, ahora estoy estudiando esto, he leído lo otro, ¿no? Pues compartir esta generosidad en este sentido, ¿no? Y entender que parte del trabajo se convierte en contar lo que estás haciendo también. No solo hacer el trabajo, sino hacer eso.
Y ya para terminar, lo otro te diría, y ahí aún no he llegado yo personalmente, pero hacer un uso inteligente de la tecnología en los temas que sean automatizables. Facturación, datos, procesar emails, CRM, este tipo de cosas donde ya hay tecnología. Como empleado te puedes permitir el lujo de de ser algo ineficiente en ese espacio, porque toda la estructura lo mantiene. Como autónomo no tienes ese lujo. Es decir, eso no es trabajo, ¿cómo se llama? Scaffolding, ¿cómo se llama? Bueno, para construir, es como la estructura del trabajo, pero no es el trabajo en sí. Por tanto, tienes que hacer esa estructura lo más ligera y más rápida posible. Sí. Y me imagino que otro de los grandes retos, ¿no?, del trabajador independiente en este contexto es la desconexión, ¿no? Aquí se habla mucho de la conciliación en el ámbito, sobre todo, ¿no?, de los trabajadores por cuenta ajena, pero el trabajador independiente, si no tiene cuidado, puede estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso tampoco al final es bueno ni para su salud mental, ni para su productividad, ni para sus resultados, clarísimamente, ¿no? Sí, eso debería enseñarlo en algún sitio porque es un reto importante. Y ahí, bueno, sí, lo decía, autorresponsabilidad, pues es tener este tipo de metodologías autorresponsabilidad propias. También para desconectar, ¿no? Sí. Y a veces peco de esto. Me cuesta a veces desconectar. A mí me va muy bien, por ejemplo, el deporte, ¿no? En situaciones donde no puedo, mira, no estoy realmente desconectado. Y es importante encontrar esos espacios y bueno, tener espacios donde no sea siempre laboral, ¿no? Pues que la parte del ocio, la parte de la cultura y que permitan pues todo eso. Claro. Pero sí, estamos en un impasse, es decir, en unas maneras muy que conocemos bien cómo funcionan las cosas y toda esta emergencia de cosas nuevas que aún se están definiendo, y es normal que tengamos tipo de dudas y cuestiones sin resolver aún. Sí, es lo que dices tú en el libro, ¿no? No son solo nuevas formas de trabajar, sino también son otras maneras de vivir, es lo que estamos viviendo. Bueno, tú acabas el libro, Albert, con un concepto que a mí me resuena mucho, que son ideas utópicas para realistas, ¿no? O sea, ¿qué querías transmitir con esto? Porque a mí la verdad es que me ha llegado mucho el título, ¿no? Bueno, el título, como toda cosa, el título está inspirado, la creatividad es limitada, por tanto hay un libro que se llama Utopías para realistas de un economista que habla de temas de renta básica y también me inspiró el título y digo, bueno, voy a adaptarlo y voy a hacer como estas 7 utopías para realistas en el ámbito laboral. No, como decía, estamos en un ámbito de impasse entre algo que no era algo que era y que está decayendo y un mundo que está emergiendo pero que aún no está del todo definido. Por tanto, estamos en un momento de preguntas, en un momento de diseño. Es muy fácil en un momento de cambio ver todo lo que perdemos y no ser conscientes de todo lo que podemos llegar a ganar. Tendemos más al miedo a lo que estamos apegados, pues ese momento de desapego da mucho miedo, es normal, ¿eh? Sí. Funcionamos los humanos. Y nos cuesta mucho ver lo que podemos llegar a ganar. Luego, estas utopías eran un poco, bueno, alguien, y pues me propongo yo mismo, tiene que diseñar un poco algunas utopías alrededor de esto. Y la utopía no como un destino concreto, ¿no? De hecho, la utopía es un no lugar y un buen lugar a la vez, ¿no? Son las dos cosas. No llegarás nunca, pero es un buen espacio. Y creo que era Galeano decía, no, la utopía no sirve para llegar, sirve para avanzar en este sentido. Y para poder desplazar el debate regulatorio, el debate de la protección social hacia un ámbito que a mí personalmente me puede parecer mi propia utopía, mi parte un poco más trabajadores más bien protegidos, pues alguien tiene que escribirla y pues simplemente me autopropuse para eso, con cosas como, digo, había una utopía que es la protección, protegidos por ser, no por hacer, ¿no? ¿Qué querías decir con esto? Bueno, tenemos un sistema de seguridad social donde ganas derechos en la medida que eres productivo y aportas al sistema y ganas derechos de pensión, ganas derechos de desempleo, la sanidad universal en España, pero en otros países. Y estamos en una situación donde hemos visto que hay mucha gente que no llega a cumplir esos mínimos para tener el derecho a ese nivel de protección. Lo hemos visto con la pandemia. Creo que como sociedad del siglo XXI en Europa no nos podemos permitir. Deberíamos tener un nivel de protección más universal. Y eso también facilita dejar esta dicotomía entre empleados, autónomos, claro, falsos autónomos, ¿no? Esto te permite superar ese debate y decir, no, todo el mundo, incluso sin ser trabajador, entendiendo que habrá gente que no llegará a adaptarse a todos los cambios que están viniendo
o que su tipo de habilidad diferencial será reemplazable, y lo habéis hablado también aquí vosotros, con un robot o un algoritmo. Harari habla de la clase inútil. Reconozcamos, de un punto de vista productivo tradicional, no significa que no aporte valor a la sociedad. A mí ese título de inútil lo uso porque es provocador, pero para mí no es descriptivo. Alguien que esté cuidando a la gente del barrio, que esté organizando fiestas, que esté cuidando el jardín o el parque que hay en su entorno, y pues eso es, o que esté cuidando a otras personas, que realmente es el trabajo más importante que podemos hacer. No lo tenemos como productivo, pero en un sentido clásico, pero sí que es un trabajo más reproductivo, y además muy asociado a lo femenino. Y en ese sentido, pues yo digo que hay que protegernos todos por el hecho de existir. Y probablemente son trabajos que aportan mucho más valor al conjunto de la sociedad que otros trabajos, bueno, pues que están ahí en los organigramas de muchas compañías, cobrando sueldos altos, con muy buenas condiciones, pero que realmente si rascamos qué es lo que aportan al mundo, pues a veces nos encontraríamos sorpresas, ¿no? Claro, porque la asociación entre contribución y retorno, ¿no? o beneficio, yo creo que es algo que también podría abrir un debate utópico, ¿no? Bueno, poner en valor, sí, hemos visto, la pandemia ha sido otra, nos ha puesto en la cara esto, es decir, los trabajadores esenciales de proximidad, repartidores, gente de supermercado, cuidadores, cuidadoras en residencias, son los esenciales, de verdad, no, como dices, ciertos organigramas, ciertos cargos. El mundo puede vivir sin muchos directores de muchas cosas, no pasa nada, y el mundo sigue funcionando. El mundo no puede vivir sin estos trabajadores esenciales, y hemos visto que están muy mal pagados y muy mal protegidos. Bueno, aprovechemos este momento, y creo que, bueno, se habló el otro día con los temas de trabajos de mierda, pues bueno, creo que como sociedad no es responsable y no es justo esta desigualdad actual. Por tanto, como utopía, y que una utopía para que alguien me diga que no, es decir, que me pongan argumentos en contra de mi utopía y podemos discutir, yo no tengo ningún problema. Claro. Oye, Albert, y ya para finalizar, porque el tiempo se nos va echando encima, como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudarte a que esas ideas utópicas para realistas se conviertan en realidad o tengan más probabilidades de convertirse en realidad? Gran pregunta. Bueno, empezar con vuestro entorno de proximidad. Yo sobre todo diría hacer este cambio de paradigma, empezar a normalizar estas nuevas formas de trabajo y no verlo como algo raro, algo de segunda división, algo poco deseable, sino entender que cada vez más y más personas van a estar en estos contextos de trabajo no asalariado tradicional. No significa, y siempre repito, que el trabajo asalariado tradicional desaparezca, sino que van a emerger una diversidad de formas laborales, ¿no? Y sobre todo, digo, lo que podemos hacer todos y todas poco a poco es culturalmente ir normalizando esto. La metáfora que es en el libro, y también la puedo contar aquí, es con las familias. Es decir, al final de la época franquista, cuando yo nací, el concepto de familia era como muy monolítico: padre, madre, del mismo color, hijos del mismo color, casados por la iglesia, bautizados, todo muy... nos avanzamos 40 años y vemos que la realidad de las familias es muy diversa, gente que se separa, gente que se rejunta, parejas del mismo sexo, hijos adoptados. Bueno, tenemos una diversidad importante. En estos 40 años hemos ido normalizando esta diversidad, y a partir de esa normalización social se han desarrollado leyes, ¿no? Una normativa que ha equiparado deberes y derechos entre todo tipo de familia. Y pues bueno, para mí en el ámbito laboral seguimos un poco anclados en esa visión muy monolítica de lo que es el buen trabajo, y creo que una función colectiva que podemos tener es ir normalizando otras maneras de trabajar, y a partir de ahí poder reclamar que sean formas igualmente justas, con el mismo nivel de derechos y deberes, evidentemente, que la forma tradicional. Sí, pues también, perdón, y que es interesante también cómo la sociedad en general avanza para aceptarlas, ¿no? Para aceptar como que todo trabajo tiene el mismo valor, ¿no? Independientemente de la relación salarial que haya o del tipo de relación laboral, perdón. Pues yo, Albert, me quedo con ese mensaje que nos has transmitido, ¿no? De entre todos, pues tratar de
contribuir a la normalización de estas nuevas formas de trabajar y de esas otras maneras de vivir de las que hablas en tu libro. Y desde aquí también, pues, animar a todos nuestros oyentes a que lo lean, porque realmente yo creo que, aparte de abrirnos los ojos a un montón de datos y un montón de casos, yo creo que también es una lectura que nos fuerza a plantearnos una serie de preguntas básicas sobre el futuro que deseamos y lo que tenemos que hacer para que ese futuro que deseamos pues esté más cerca de nuestras manos, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias, Albert, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre. El placer es mío. Y hasta la próxima, que no hay 2 sin 3, dicen. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Albert. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de los episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar mucho más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontraréis los enlaces a nuestras redes sociales.